Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Unidad Federal. Y en Unidad Federal vamos a hablar de muchos temas. Fue un fin de semana largo, algunos lo llaman doble XL, realmente un récord turístico. Y cuando escuchamos récord turístico empezamos a replantearnos, bueno, ¿qué es lo que pasa con la distribución del ingreso? ¿Cuáles son los sectores los cuales pueden aprovechar estos fines de semana y que crece la actividad económica? Bueno, en distintas provincias, en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, fue un récord. Hicimos entrevistas a referentes de Villa Gesell, Pinamar y demás. La capacidad, el uso de la capacidad instalada en materia de hotelería fue del 90%. Realmente muestra un récord y algo que uno celebra. Pero si quieren hablar de turismo nacional, lo vinculo rápidamente con el turismo internacional y saben que apareció el dólar Coldplay, ¿sí? Obviamente se simplifica esta terminología, pero ¿qué es lo que pasa? Hay empresarios que contratan shows, le tienen que pagar en dólares y la única alternativa, como no había dólares, es decirle a los músicos, bueno, mira, fíame. Obviamente ese mecanismo no procede y este famoso dólar, famoso por el nombre, que sería un dólar para los artistas que vienen del exterior, por un periodo determinado que va a tener una aplicación sobre el dólar oficial de un 30%. Digamos, un primo hermano o un pariente del dólar soja. Pero cuando hablamos de dólar, hablamos de dólar oficial que está aumentando y ahí empieza el tema de inflación. Relacionándolo con la inflación, ya los primeros días de octubre, alguna información que me envían algunos contactos, con respecto a alimentos, está habiendo un traslado de precios en algunos productos muy importantes, donde el promedio está arrastrando para la primera semana un 3%. Y el desafío del gobierno es, ¿pueden bajar o no pueden bajar este ritmo inflacionario? No quiero darle detalles de distribuidores mayoristas con determinadas listas de precios, ¿sí? Qué es lo que está pasando, pero también es preocupante el escenario relacionado con la inflación. Entonces, por un lado tenemos un fin de semana extra largo que hubo mucha actividad. Por otro lado tenemos indicadores de la actividad económica macro que algunos sectores están funcionando bien o razonablemente bien, y el otro lado es la pobreza y la indigencia. Pero durante el fin de semana, como si fuera poco, hubo un recambio de 3 ministros por la presencia de 3 mujeres, y yo le menciono a Kelly Olmos como ministra de Trabajo, Victoria Tolosa Paz como ministra de Desarrollo Social y a Yelén Massina que ocupará el cargo del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género. En otros programas la vamos a convocar para que en lo posible estén acá en piso. Como todavía no asumieron, asumen el día de mañana, ni siquiera pudimos adelantar a través de una nota telefónica, pero sin embargo marca que a nivel político el gobierno, que es una coalición, hay 3 fuerzas y ustedes saben que los distintos comunicadores, los distintos medios de comunicación, los analistas políticos, bueno, este equilibrio de fuerzas que está buscando Alberto Fernández con este nombramiento. ¿Por qué? Para compensar de alguna manera el protagonismo que tiene Sergio Massa y del otro lado los postulados de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. O sea, que tuvimos un fin de semana largo, pensamos que iba a haber tranquilidad en materia política, se nombraron 3 ministros nuevos, todas las áreas son importantes. No es que una sea menos importante que la otra porque estaría faltando a la verdad, pero el área de trabajo, un fuerte rol con los empresarios y con los representantes sindicales. Bueno, esto marca un desafío muy grande de acá al año que viene, ¿no? Y donde hay una fuerte conflictividad social que se extiende a los movimientos sociales. La labor que le va a tocar a Victoria Tolosa Paz. Yo les voy presentando a los invitados del día de hoy. Después vamos a completar la información, qué es lo que está pasando en temas de opinión pública, qué es lo que está pasando con las 2 coaliciones, gobierno y oposición, pero para la segunda parte del programa. En el primer bloque vamos a tener a José Urtubey, que es dirigente industrial. Vamos a preguntar varios temas, ¿sí? Obviamente la actividad industrial,
qué es lo que opina de la actividad económica. El gobierno que todas las encuestadoras dicen que a nivel nacional no tiene posibilidades, pero por otro lado se puede hacer algo, un dirigente industrial puede hacer algo ante un escenario de que se lo ve muy cambiante, que puede cambiar el signo político. ¿Qué preguntas, qué interrogantes? ¿Cuáles son los desafíos de Sergio Massa? Y de alguna manera este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional generó que se tranquilicen los mercados. Bueno, todo esto en instantes acá, en Unidad Federal. Bueno, lo presentamos en el programa, José Urtubey. Muchas gracias por venir, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, José, muchas preguntas. Como dirigente industrial, a ver, año 2023, hay elecciones. Las encuestadoras dicen, y escasa posibilidad del gobierno actual de continuar o de renovar la presidencia, o que el signo político permanezca en el poder. Con ese escenario, un dirigente de una actividad industrial, ¿no?, donde nuestro país ha tenido un comportamiento muy pendular con respecto a la industria, de alguna manera los deja mucho a la vanguardia o a la expectativa a ver qué es lo que va a pasar. Sí, yo te diría la economía la dividiría en dos planos, porque si vos ves la economía en un plano formal e industrial, es una economía que hasta mitad de año se vino manteniendo con avances positivos. Ahora también tenés por otro lado la informalidad en la economía, que obviamente eso también pega todo lo que tiene que ver en los desafíos futuros. Y el año que viene, 2023, es decir, si vos ves también, ya que diferenciamos planos, en la microeconomía hay una buena hoja de ruta. Sí, hay el país tiene una buena hoja de ruta en términos industriales. Sí, pero es verdad, tiene una buena hoja de ruta. El problema es que hoy la gente no lo ve, cuando no lo ve entra a desesperarse. Claro, pero ¿eso por qué? Porque vos tenés en el plano macroeconómico, tenés los desajustes que tenemos, y eso te lleva obviamente a una situación compleja. Porque, por ejemplo, ahora, una de las preocupaciones o de lo que se está trabajando es por la faltante de dólares. En el mes de agosto hemos visto que hubo un fortalecimiento de dólares en la reserva, en el Banco Central argentino, producto de que se le permitió un dólar soja a algunos productores, y eso fortaleció, pero en definitiva todavía sigue el faltante para incorporar algunos insumos que son estratégicos que provienen del exterior para la producción nacional en términos industriales. Y eso depende de la macro. Entonces vos podés tener una buena planificación en la micro, pero la macro no está funcionando. O por ejemplo el crédito, la inexistencia prácticamente de un crédito, porque obviamente ahora todo lo que tiene que ver con la política del Banco Central de alzar las tasas, que tienen un objetivo de controlar o bajar por lo menos la inflación, eso va directamente contra el crédito productivo. Entonces, creo que el principal desafío que tenemos los argentinos es primero controlar esa macroeconomía y después continuar, obviamente, con esta mirada de microeconomía en términos industriales, sobre todo el sector, ya que me preguntás ese sector, ¿no? Sí, bueno, hablamos de, bueno, vos como dirigente industrial, que has participado, de distintas cámaras y demás, ¿qué es lo que plantea el sector empresario? Porque si yo empiezo a dividir, digo, sector alimenticio, si yo miro los balances, mejoraron en rentabilidad en los últimos 2 años. Si yo miro los precios subieron más que proporcional al promedio de la inflación. Después tenemos los otros indicadores, que bueno, el tema de, por un lado, la inflación, los salarios que tratan de pelearle a la inflación y no llegan, y la conflictividad social que vemos en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves vos, sí, este escenario? Yo te diría en términos industriales para no caer en un sector en particular. Es decir, también esa realidad hay que analizarla teniendo en cuenta lo que hablábamos recién. Es decir, tenés una fuerte presión tributaria. ¿Por qué? Bien. Porque si vos tenés un 50% de informalidad, el que tributa paga el doble. Sí. Tenés un faltante de crédito. Es decir, pensá en tus competidores del exterior. Sí. No tenés financiamiento a tasas razonables. Sí. No hay acceso al crédito. No hay acceso al crédito. En términos de, obviamente, de inflación, también tiene el desequilibrio
que esto genera en los precios relativos, sumado a los problemas de la política cambiaria, también te generan expectativas que son inflacionarias y negativas a la hora de pensar en las reposiciones de determinados productos, en los stocks, en el trabajo de lo que generalmente son trabajos previsiblemente articulados. Si vos tenés una economía equilibrada, bueno, acá dejan de serlo y ahí es el problema donde radica. Entonces muchas veces también creo que hay que analizarlo teniendo en cuenta eso. Bien, dijiste variables macroeconómicas, pero vamos a bajar lo macro a lo micro. Como no hay dólares, el gobierno fue restrictivo con respecto a las importaciones, se modificaron las resoluciones y demás. ¿Cuánto está afectando esto a la industria? Bueno, vos pensás que 2/3 partes de los insumos que se necesitan para la producción nacional en términos industriales provienen del exterior. Sí. Entonces, si bien ha empezado a agilizarse o se buscan poner cupos, pero digamos, en alguna medida tiene una ralentización y algunos faltantes que desde ya eso te perjudica, porque obviamente si te falta un insumo es lo mismo que te faltase todo el producto, es decir, no lo puedes terminar. Lo mismo que hemos visto en el punto del neumático, que el conflictivo del neumático, es decir, ahí a la industria automotriz en particular, pero no solo a la industria automotriz, en términos logísticos también afectó, porque obviamente te imaginas que los camiones no tenían cómo reponer sus neumáticos. El famoso just in time se rompió. Exacto, entonces eso es lo que hay que recrear o recomponer en estos próximos meses. Bien, perfecto, tengo que recomponer, soy empresario industrial, soy argentino y demás, pero la política me hace mucho ruido. ¿Qué pasa? Sí, es verdad, pero yo creo que esta crisis de la Argentina o lo sacamos todos los sectores o no va a salir tan fácil. Es decir, requiere de un involucramiento comprometido de todos los sectores. No solo los sectores de gobierno, los sectores de oposición, los sectores productivos, sindicales, porque está claro que si bien en el marco internacional por lo menos está ordenado el panorama hasta el año que viene en términos de Fondo Monetario Internacional, lo que se ha reestructurado de deuda, pero que vos tenías, y sobre todo ahí la mayor incidencia, no tanto en el monto de la deuda, sino en la amortización que era muy seguida una de otra y en un corto plazo. Entonces, bueno, supongamos que ese episodio lo tenés medianamente controlado, igualmente tenés que tener un desafío que es común a todos, es cómo vamos a lograr llevar este barco a una dirección de una costa contraria para pasar, como decían los romanos, el Rubicón, digamos, porque tenemos que pasar ese Rubicón y ahí no va a poder un solo sector sacarlo al país. Bien, y la gestión de Sergio Massa, ¿cómo lo ve el sector empresario y demás? Mira, yo creo que Sergio lo que vino en las áreas económicas a traer de positivo es que por lo menos hay una sola autoridad en el manejo de la botonera de justamente de los resortes económicos de manejo del poder. Entonces, las áreas productivas con las áreas financieras y económicas llevan un lineamiento común. Tiene este desafío, él lo tiene muy claro porque se lo he escuchado decir, esta dualidad entre lo que es la formalidad y la informalidad. Y en alguna medida, bueno, está ese desafío compartido con todos los sectores, porque como te digo, yo creo que eso es algo que tenemos que asumir entre todos, no dejarlo solo librado a un funcionario o a un gobierno. Pero de alguna manera, ¿cómo vos ves? ¿Te acordás? Voy a hablar de los medios de comunicación, no tu opinión, Los medios de comunicación, antes de la asunción de Sergio Massa, le queda la cuenta regresiva a Alberto Fernández. Entonces, asume Sergio Massa, ese dólar famoso de 3.50 logra descomprimirlo, apagó el primer incendio. Ahora viene la segunda parte. Exacto, que no es poco. El equilibrio para poder terminar el año y finalizar el año no es poco. Creo que falta ahora justamente ver cómo va a ser el mediano plazo, es decir, cómo vamos a transitar, sobre todo en un año electoral. Y ahí vuelvo al punto, yo creo que hay acompañamiento de los organismos internacionales en términos de las señales que se le dio y la hoja de ruta de la micro es la correcta y estará del desafío de la macro que hacíamos recién en el análisis. Y vamos a decir el desafío de la macro, ¿sí? Vamos al tema de inflación. A lo largo, más allá de ser periodista, soy profesor en ciencias económicas. Mi viejo también lo era y cuando era chiquito me contaba de distintos episodios en la historia argentina, ¿no es cierto? Desde Kreger Bacena, Martínez de Oz, etcétera,
principalmente los industriales, que la han pasado en algunos escenarios, la han pasado mal. Este comportamiento volátil, porque si comparo la República Argentina con Brasil, el empresario brasilero defiende mucho su propia industria. Sí. ¿Sí? Se hace una operación inmobiliaria en reales, no en dólares, ¿sí? Hablando de moneda, hablando de propia industria. Hay un sector de la economía que de alguna manera tipifican como, yo no quiero decir mediocre, pero tipifican de mediana calidad a la industria nacional. Y entonces, por eso cambian las políticas económicas, que tenés un gobierno que favorece una política y otro que de alguna manera puede estar afectándolo. Bueno, sí, yo creo que eso es porque Argentina necesita recrear una verdadera burguesía nacional, es decir, y me hago cargo en lo que me corresponde, es decir, tenemos que buscar ese espíritu, salir desde lo peyorativo a volverlo a poner como un término positivo y volver a poner las banderas de lo que es el productivismo industrial argentino, el desarrollismo, con las nuevas tendencias en materia de digitalización, en materia obviamente de nuevas tecnologías, uso de nuevas tecnologías, la globalización que todavía tiene algunos impactos sobre la producción, el empleo, pero sin lugar a dudas la inversión, la recreación de este empuje comunitario empresario que debe ser la burguesía, es una cuenta pendiente de la Argentina también, sin duda. Bien, cambiamos. Dale. Nacido y criado en Salta. Sí. Bien, nacido y criado en Salta. ¿Cómo fue el fin de semana? Porque se habló del éxito principalmente de la costa atlántica. ¿Cómo los fines de largo favorecen Salta, Tucumán, bueno, obviamente el sur, favorecen en tu región estos fines de semana largos? En términos turísticos yo creo que sí, hubo movimiento importante. Particularmente hay que ver alguna modalidad en términos productivos, sí, ¿no? Porque tiene para la fábrica una máquina. Complejo, pero digamos los números finitos no los tengo. Es decir, habría que invito a hacer esa comparación. Sí. ¿Cuánto ingresa de dólar de pesos o de ingreso turismo y cuánto se pierde de producción? O cuánto se generan de extra costo de producción. Pero desde ya que fue un fin de semana, digamos, Salta se ha convertido en una plaza turística importantísima en el país y siempre que hay una puerta abierta para estos fines de semana, la capacidad hotelera llega casi a un 80-90%. Mucho turismo internacional en Salta, ¿no? También muchos franceses, europeos. ¿Y cómo surgió el interés del europeo de ir a Salta? Bueno, ya son muchos años. En materia turística, Salta tiene una política de Estado hace muchos años. Ya más de 20 años, 25 años que llevan un mismo lineamiento. Vamos a decir esto, y por más que, bueno, no queda otro por el apellido, ¿no? Pero podemos decir Romero y después Urtubey. Sin duda. Tu hermano. Sí, sin duda se han continuado la misma línea. En materia turística fue una continuidad, sin duda. Porque siempre me ha sorprendido la cantidad de europeos que elegían la provincia de Salta. Y tiene que ver con que ha mejorado mucho la hotelería, ha mejorado mucho también todo lo que tiene que ver los servicios ligados al turismo. Se van generando todos los conocimientos que se necesitan para una buena atención al turista. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, señores, un pequeño corte, te quedás con nosotros acá en Unidad Federal. Señores, ustedes saben que todo comunica, ¿no? El lenguaje corporal, el lenguaje verbal, el tono de voz, la intensidad, los silencios también comunican, pero en esta era, y los que somos ya mayorcitos, las memes comunican, o los memes comunican. Y bueno, primero me voy a pedir al invitado que me corrija si es las o los memes, las memes, ¿sí? Y me refiero a Nicolás Canedo, que es licenciado en comunicación y también docente de semiótica. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andás, Nicolás? Bueno, ¿todo bien. comunica? ¿Las o los memes? Los memes. Bien. Comunican. ¿Dónde salió la palabra? Ya vamos al origen etimológico de la palabra. El término meme lo inventó un biólogo inglés llamado Richard Dawkins, que mucho tiempo antes de Internet lo hizo con la intención de buscar
una especie de concepto análogo al concepto de gen, Sí. pero para pensar no la replicación de información genética, sino la replicación de información cultural, ya que él pensaba que la evolución humana no solo obedecía a cuestiones de índole genética, sino también de índole cultural. Entonces inventó la palabra, en inglés se dice meme, que es como un juego, tiene como cierta resonancia a gene, que es la forma en inglés que se dice gen, y que se extrae de un vocablo griego que es mimema, porque Dawkins lo que decía es que la replicación de ideas de la cultura se hace a través de imitación. Bueno, este concepto de meme después fue acuñado por los primeros usuarios de Internet, aficionados de la primera Internet, y se impuso como una forma común de referirse a muchas cosas que pasaban en el mundo digital, previo a las redes sociales, pero también con el auge de las redes sociales el término cobró también otra fuerza. La replicación de ideas a través de la imitación. Le voy a pedir a la producción, vamos a una replicación de ideas. Tomé la frase acá de Nicolás, de nuestro invitado. Si te parece, con Luis Ignacio Lula da Silva, que lo tenemos ahí. A ver, si lo podemos ver a pleno. ¿Qué dice esto? Bueno, esta fue una imagen que Lula compartió desde su cuenta oficial, precisamente el 4 de mayo, que el 4 de mayo es el día en el que mundialmente se celebra lo que se conoce como el Día de Star Wars, la famosa saga de películas de fantasía, ciencia ficción. El mismo día había salido una nota muy importante de Lula en la revista Time, que era de algún modo un regreso fuerte que él hizo a la arena pública, donde se oficializaba lo que ya se sabía igual de antemano, que era que él iba a competir por la reelección en Brasil. Y Lula logró ser tema de conversación fuerte en redes sociales, en Twitter especialmente, con estos dos sucesos. Uno que tiene que ver con los medios históricos de comunicación, ¿no? Hablamos de una revista, un título muy prestigioso como es Time. Y por otro lado, uno que tiene que ver con los nuevos géneros, los nuevos estilos, como los memes de Internet, donde Lula lo que hizo a través, bueno, su equipo de comunicación, ¿no? A través de esta imagen intervenida donde se le añade el sable láser característico de la franquicia, es participar de ese tema de conversación que era el Día de Star Wars, pero para hablar de la política de Brasil, porque lo que decía era que la fuerza esté con Brasil, como poniéndose en el lado de los buenos, ¿no? Haciendo esa construcción muy típica de la política, de ser el bando de los buenos, para ser sintéticos, pero usando la simbología de una conocida franquicia cinematográfica, lo cual es una novedad. Bueno, y la pregunta que te hago, ¿es para llegar al público joven? ¿Es para llegar a todo tipo de público? O sea, ¿qué poder le da? ¿O de pronto para un público mayor le quita poder esta meme? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que se puede teorizar al respecto. No tengo una respuesta concreta y definitiva, pero sí creo que es un nuevo tipo de vocabulario que le habla a una... yo no sé si diría necesariamente joven, pero sí a cierta generación. Por ejemplo, a mi generación. Yo no me autopercibo como un joven, o no soy lo que los sociólogos llaman un joven. Digo, yo me estoy acercando a los 40 años. ¿Y los sociólogos a qué llaman joven ahora? Y hoy, ¿A menos de 10 años ahora? Y yo creo que hoy en día el término joven, que fue problematizado fuertemente a raíz del intento de atentado contra la vicepresidenta y otras cosas que vienen llamando mucho la atención de los analistas políticos, apunta por ahí a una generación posterior a la mía, que ciertamente es una generación que se ha criado con Internet y que por lo tanto también es interesante mirar a los hábitos y a las tendencias comunicacionales nuevas para pensar a estas generaciones también. Pero ciertamente tiraste muchos títulos, dijiste cambio de hábitos y quería ver, ¿no? Las generaciones posteriores que usamos las redes versus las nativas de las redes, si las nativas acceden o no a los hábitos de las otras generaciones, o las generaciones mayores
tienen que absorber todos los hábitos? Bueno, creo que pasan es como una calle de doble mano, ¿no? ¿Ah, pasan sí? un poco las dos cuestiones, porque uno ve que hay personas quizás mayores que tienen un tiempo de haber socializado mucho previo a Internet y que hoy están adoptando con mucha pericia el lenguaje de los memes y del contenido participativo. Y al mismo tiempo también ve intentos de gente más joven de ingresar a la vida institucional política con sus márgenes de error y con sus márgenes de acierto, ¿no? Yo creo que un poco también estas formas de participación no muy institucionales y algunas que lindan en la violencia y que son prácticas no muy celebrables en términos democráticos, también hablan, ¿no?, de las dificultades de nuevas generaciones para insertarse en códigos muy longevos de la vida ciudadana, ¿no? Te pido un favor, Nicolás, ¿te puedes quedar y continuamos ahora? Sí, por Seguimos supuesto, viendo. me encantaría. Bueno, señores, un pequeño corte, te quedás con nosotros acá en Unidad Federal, que continuamos. Vamos a mostrar algunas memes y lo que tengo que confesar, lo que para mí pudo haber, o para vos puede parecer superfluo, lo están utilizando, fíjense lo que dijo Nicolás, Times, y por otro lado, una meme, ¿no? La importancia y todas las aristas de la comunicación. Bueno, para todos los que se incorporaron ahora al programa, estamos con Nicolás Canedo, que es licenciado en comunicación, que es docente de semiótica, ¿no? Y estamos viendo las distintas aristas de la comunicación. Quedamos pendientes con algunas memes y cerramos el bloque anterior diciendo, miren, a Luis Ignacio Lula da Silva lo mencionaron en la revista Times y también en las memes, y memes mostrando ciertos atributos o valores. Bueno, en el artículo que publicaste hiciste mención a varios, a mucha gente, desde Washington y San Martín, también participó ahí en el análisis de la comunicación Sergio Massa. ¿Quién más? Bueno, en realidad yo llevo publicando algunos análisis que vengo haciendo de algunos memes que se van publicando y que me parece que inciden de manera interesante en la conversación pública. El primero de ellos lo hice en febrero de este año cuando se anunció el principio de acuerdo con el Fondo Monetario. Luego el de Lula que vos referiste hace poco. Y bueno, y el de Massa fue una cosa que yo quería hacer hace un tiempo porque... ¿Es este? Esta es una serie de piezas que yo estuve recabando. Con el libro Sinceramente atrás. Con el libro Sinceramente y con el globo del PRO. Del PRO, bien. Que... bueno, ilustra un aspecto muy importante de la representación social de Sergio Massa que tiene que ver con su ambivalencia político-partidaria. Estoy hablando de una percepción social, no estoy diciendo que eso necesariamente sea así. Sí, o lo que vos pienses, pero sin embargo, de alguna manera lo sintetizan con esa imagen. Que es una forma que ha sido, con la cual se lo ha concebido y se lo ha satirizado mucho en el marco de una oferta política que estaba fuertemente polarizada. Sabemos que se consolida una polarización político-partidaria de la oferta electoral muy fuerte a partir del año 2015, cuando emerge el Frente Cambiemos. Y Massa siempre fue visto como una especie de figura flotante dentro de esa polaridad que ambos bandos, tanto los cambiemitas como los kirchneristas, medio como que que la iban como denostando por ser una especie de satélite o aliado oportunista del otro, ¿no? Para los kirchneristas Massa se veía muy camaleónico hacia el lado del macrismo y para el macrismo Massa se veía muy camaleónico hacia el lado del kirchnerismo. Ahí tenemos uno con la peluca de Milei. A ver, ¿la podemos ampliar esa imagen? A ver si la podemos ver en el final y ampliarla. A ver si
logramos ampliar la misma. Bueno, ¿y acá qué pasa? Estas son 2 piezas que circularon en internet a partir de la derrota del Frente de Todos en las elecciones de medio término del año pasado, donde se reflota este concepto de masa como una especie de, yo en la nota digo como una especie de travesti ideológico, porque esta percepción de masa, percepción muy crítica sobre él, lo ve siempre como tratando de disfrazarse, de hacerse pasar por otros partidos, otras sensibilidades políticas. Bueno, pero ya que dimos nombre propio, que es el caso de Sergio Massa, vos ves un Cristian Ritondo que estaban Juntos por el Cambio y vino del peronismo, vemos el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri que venía del peronismo. O sea, la política ha tenido mutaciones. ¿Por qué solo le pasa más a esto, no? Es una muy gran bien, Usted ha leído mi pregunta. Es una gran pregunta. Y yo como comunicador entendió lo que no dije y qué es lo que quería decir. Y yo tengo una hipótesis que es que si bien uno puede leer ese tipo de movimientos fluctuantes en muchos políticos de oficio, porque... Te interrumpo porque con esta foto acá lo mataron con la ministra anterior, Silvina Batakis, que duró muy poco tiempo, ¿no? Sí, pero hubo un acto que me pareció muy valedero, haberla llevado al Fondo Monetario Internacional como presidenta del Banco Nación, pero que haya estado para darle esa imagen de continuidad, ¿no? Bueno, me decías entonces. No, que esto que vos describís en muchas figuras políticas y que ciertamente hace un poco lo que son los políticos de oficio, yo creo que Massa es uno de los grandes políticos de oficio que tiene la política nacional, desde una de las personas que mejor encarna lo que es ser un político de oficio en la política nacional de hoy, no reciben esa misma exposición, no reciben esa misma crítica. Y yo creo que eso tiene que ver con que Massa se consolida como un liderazgo nacional, al mismo tiempo que se consolida fuertemente la polaridad nacional de Cambiemos y en ese momento Frente para la Victoria, y luego lo que han mutado en Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Cuando se consolida, esto es una hipótesis, pero cuando se consolida esa polaridad a nivel nacional, cuando la oferta electoral está casi en su totalidad resumida entre esas dos sensibilidades, hay como una especie de necesidad de excluir al tercer elemento en disputa, y ese tercer elemento en disputa lo expresa Sergio Massa. Entonces, me parece que ambas sensibilidades políticas hacen como una especie de ritual de excluirlo a Massa y de convertirlo en una especie de lacayo del otro, justamente para reforzar la creencia en de esa bipolaridad. Solo existimos dos. Cualquier cosa que quiera salirse de esta dualidad es falsa y por lo tanto la tenemos que exhibir como tal. ¿No está pasando un efecto similar? He escuchado a Facundo Manes. Bueno, lo de Manes yo no lo tengo tan estudiado, con lo cual estaría un poco tocando de oído, pero sí es muy interesante algunos lo que... hacen esos comentarios, no quiero decir que haya semi-plena prueba de la veracidad, pero bueno, algunos hacen ese comentario. Pareciera que está ocurriendo algo interesante con Manes dentro de Juntos por el Cambio y de la disputa interna de Juntos por el Cambio, especialmente entre el PRO y el radicalismo, donde... Manes no termina de ser del todo incorporado o asimilado en la estrategia y la construcción identitaria que él quiere tener. La reacción del radicalismo para con los dichos de Manes fue, bueno, quizás un poco sorpresiva. Sí. Llamó la atención que el radicalismo no se plegara más enfáticamente detrás de lo que dijo Manes, sobre todo porque eso repercute también en no disputarle el liderazgo a Macri, que sabemos que figuras como Gerardo Morales quiere disputar. ¿Tenemos alguna meme más? Vamos con una meme más, a ver cuál te viene a la cabeza. Tenías ahí la comparación, pero tenemos una que era de Washington y San Martín, ¿no es cierto? Hay un meme que compara a Washington con San Martín. Yo trabajé hace poco, bueno, con motivo de lo que fue la conversación en redes por el día en el que se conmemora
el pase a la inmortalidad de San Martín. Muchos memes sobre San Martín. Había uno donde Washington... muchos memes están sacados de escenas de Los Simpsons. Esta era una escena de Los Simpsons donde un personaje se acaba de divorciar y le dice a otro, mirá, yo duermo en un auto de carreras porque soy soltero y hago lo que quiero. Tiene una cama con forma de auto de carreras. Y le pregunta al otro, ¿vos dónde dormís? Y el otro dice, en una cama grande con mi esposa, como no, haciéndole el juego al delirio de soltero de este personaje. Y los memes operan muchas veces sobre esta lógica de que a un chiste de una serie de televisión le cambian los personajes, le cambian algunos términos y con eso generan un nuevo chiste sobre un tema que en este caso era, si querés, una comparación entre próceres norteamericanos y próceres sudamericanos. Le voy a preguntar a la producción si lo tenemos ahí para poder verlo. Y mientras tanto, cuando hablamos de los memes, ¿sí? ¿Cuánto ese subconsciente termina influyendo en determinadas decisiones? O sea, en esa batalla de percepciones, en ese marketing político. Es una forma de meterte en el subconsciente. Mira qué bueno lo que pusieron en el grupo. Porque estos memes que vos pusiste, yo los recibí en el grupo. Nunca me detuve acá. Un profesor en semiótica dijo, bueno, mirá, acá ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Un profesor en semiótica, bueno, me voy a tener, porque la gente lo lee y después de leerlo, ¿puede o no actuar? Esa es mi pregunta. ¿Puede o no actuar? Entra en el subconsciente, entra en las percepciones de la gente, ¿no? Entonces, soy el primer presidente de Estados Unidos y tú, el libertador de medio continente. Claro. Es como estableciendo una jerarquía entre el prócer norteamericano y el prócer sudamericano. Bueno, la pregunta que haces es muy buena y ciertamente es una pregunta que creo que ordena mucho de lo que es la política y la participación pública hoy. No estoy seguro de que se pueda responder a ciencia cierta de cuánto inciden en la construcción de opiniones actuales, pero sí creo que hay algunas cosas para mirar que nos deberían llamar la atención. En primer lugar, que hoy hay mucha gente que llega a las noticias a través de memes. Y esto nos da a pensar que por ahí noticias que antes no llegaban a ciertos públicos, hoy llegan porque hay usuarios replicando noticias y convirtiéndolas en memes. Con lo cual, la esfera pública se agranda, se distorsiona un poco también, porque no es lo mismo leer una noticia o enterarte de algo que pasó. Pero llega. Lo tuyo fue una sentencia, ¿eh? Llega. Fue una sentencia, ¿eh? Porque si muchos llegan a la noticia a través del meme, obviamente, es de observar, por eso vimos el caso de Lula como utilizando meme como campaña. Bien, el primero te interrumpí, pero seguí con la idea porque me gustó mucho, ¿no? Entonces, llegan a leer la noticia porque vieron una meme, ¿no? Bien. Y otra cosa que a mí me gusta destacar también, y que creo que tiene un asidero fuerte, es lo que yo concibo como una capacidad que tienen los memes de llevar representaciones de los políticos hacia conversaciones no políticas. A ver. Por ejemplo, cuando se memeifica una imagen de un político y esa imagen se empieza a usar para hablar de cosas no políticas. Esto pasó, por ejemplo, se vio muy claramente con memes que aparecieron de Alberto Fernández al comienzo de la pandemia. No sé si te acordarás que la imagen del presidente durante la primera mitad de 2020 era muy distinta a la que se tiene hoy por hoy. 90% de imagen positiva. Totalmente. De hecho, se lo veía como una persona con autoridad. Y había muchos memes de Alberto Fernández donde él explicaba cosas en filminas o donde daba indicaciones a la gente de qué hacer y no hacer y qué no hacer, que se convertían en memes donde la gente, nuevos usuarios, inventaban chistes sobre cosas que no tenían nada que ver con política y que circulaban igual. Cómo comportarse en la calle, cómo vincularse con nuestros afectos. Alberto Fernández aparecía dando indicaciones sobre un montón de cosas y eso colaboraba, me parece a mí, con la construcción pública de que Alberto Fernández era una persona con conocimiento y con autoridad. Obviamente, los memes no hacen magia. No, el meme es un meme, obvio. Pero sí pueden amplificar. Y con un determinado contexto también, porque vamos a tener el próximo bloque, que ya ha hablado al respecto sobre el tema, la caída estrepitosa de imagen con la famosa Fiesta de Olivos. Absolutamente. O sea, el liderazgo ese de opinión, que tiene, por lo menos de opinión, que tenía el presidente de la Nación y cómo se perdió con la famosa fiesta donde tiró todo por la borda. Que también tuvo mucha amplificación memética. Yo me acuerdo muchos memes que eran tomas del perro Dylan que aparecían en una foto. El perro teniendo pensamientos, según estos memes, más sensatos que los
de todas las personas retratadas en la fotografía. Entonces, de golpe, un hombre, un dirigente, un conductor nacional que puede explicar cualquier cosa pasa a ser representado como un hombre que tiene menos sensatez que un perro. Bueno, y si te parece, Nicolás, para cerrar esto, pues obviamente hay mucho contenido y continente, ¿no? Pero para cerrar esto, o sea, los memes van más allá de un mero acto cómico, de un mero acto de reírte. Tiene ya mayor profundidad y debe ser analizado, debe ser abordado como lo estás manejando vos. Sí y no. A ver. O sea... Nos falta, dentro de 2 programas, terminamos la respuesta. Dale. No, voy a tratar de ser sintético en esto. No hay que perder de vista que los memes son en su mayor parte humorísticos. A veces forzar por ahí una seriedad o un poder declarativo a un meme es un poco demasiado, pero al mismo tiempo no hay que perder de vista también que el humor, y no solo los memes, sino el humor en general, está hecho de representaciones sociales, está hecho de cosas que son creíbles y son verosímiles. Y por ende, también hay que mirar al humor para entender cómo piensa una sociedad, especialmente en tiempos tan dramáticos como estos, donde a través del humor se expían muchas broncas. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto estar acá. Señores, no se vayan instantes, lo tenemos acá en piso. Julián Libonati. Bueno, señores, continuamos acá en Unidad Federal. Como lo comenté en la apertura del programa, dentro del análisis político, Carlos Pagni, en su editorial del día lunes, hizo una referencia a una búsqueda de, no sé si el término adecuado es reposicionamiento, posicionamiento de Alberto Fernández, o en términos futbolísticos de marcar la cancha. Las 3 ministras las voy a elegir yo, no le consulto a la vicepresidenta, y me refiero a Kelly Olmos, ministra de Trabajo, viene de la política, sabe trabajar en lo que todos llaman rosca política, estuvo con Carlos Corach, estuvo, bueno, en la gestión de Carlos Saúl Menem, pero también estuvo en la función pública nombrado por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, ¿sí? Después Victoria Tolosa Paz, que ahora en instantes, ya cuando presente el invitado, qué fue lo que pasó en las elecciones, le toca una cartera, que no sé si la cartera es para que le tire la imagen pública para atrás, porque realmente manejar el Ministerio de Desarrollo Social, creo que ese ministerio fue una trituradora de candidatos. Algunos consideran buenos, muy buenos, excelentes, con buena imagen, pero desde Daniel Arroyo, que estuvo varias veces en nuestro programa, bueno, Juanchi Zabaleta, y ahora le va a tocar a Victoria Tolosa Paz, ¿sí? Y también en el Ministerio de Mujeres, Género, Diversidad, a Yelén Massina asumieron, van a asumir el día jueves. ¿Por qué hice un silencio? Porque ya están nombradas, pero falta la firma del decreto. Lo estamos viendo ahora sí, ahí lo tenemos en pantalla, Julián Libonati, director de 3.0. Ahí tenemos las 3 imágenes. Primer dato, 3 mujeres. Si yo digo, y no para quedar bien y demás, me parece positivo, 3 mujeres ministras. Pero la opinión pública, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo te puedo contestar qué es lo que dice la opinión publicada. A ver, justamente me parece que lo relevante y lo que tenemos que pensar es tratar de evaluar o interpretar a la política desde la oferta y desde la demanda. Bien. ¿Qué significa esto? Desde la oferta es qué piensan o cómo interpreta la política los encuestadores, los políticos, los periodistas, los que tienen mayor proximidad hacia el proceso de construcción del fenómeno político, y cómo lo piensa la demanda. Vamos primero a la oferta. El electorado. Vamos a la oferta, después así vas completando. Te hago una síntesis de lo que vos dijiste, no te estoy cambiando. Pero como la gente en el lenguaje diario, en el tuyo, me dice, los que conocen la rosca política de cada lado. Exactamente. Ese análisis de la oferta. Perfecto y me encantó. Ahora vamos a la demanda. Mirá, yo estoy preocupado por la inflación y hoy escuché en un programa de televisión que le llegó a un distribuidor mayorista una lista de precios con un 10% más arriba.
¿Piensan esto o no piensan esto? La gente, el común denominador del electorado. Y acá lo que notamos, y me parece importante para interpretar estos cambios en el gabinete, que hay una divergencia entre oferta y demanda. ¿Qué significa esto? Que parece ser muy importante estos cambios en el gabinete para la oferta política, para los políticos, para los periodistas, para quien está más próximo al proceso de formación del proceso político. ¿Qué significa esto? Que nos preguntan qué está pasando, cómo opina la gente de estos cambios en el gabinete, cuál va a ser el efecto de estos últimos cambios, va a mejorar, va a empeorar el gobierno. Esto es lo que se pregunta y nos preguntan a nosotros como encuestadores, aquellos que están más próximos al proceso político, los políticos, los periodistas. Ahora, como nosotros evaluamos también y principalmente la demanda política del electorado, acá estamos percibiendo que hay una divergencia. ¿Qué significa esto? Que la importancia que le asigna el electorado, los ciudadanos, las personas, el común denominador de las personas es bastante menor a estos cambios en el gabinete. En la práctica, ¿qué significa? Que estos cambios, por lo menos hasta el día de hoy, no están generando expectativa positiva o negativa conforme o de cara al gobierno. No es que cambian las valoraciones tanto en un signo positivo como en un negativo a partir de estos cambios, o por lo menos eventuales cambios en el gabinete. No es percibido como cambios significativos o relevados para la vida cotidiana del electorado. Y ahora nos metemos con el clima político, ¿sí? Tenemos varios hechos, ¿sí? Acá en esto yo te diría, Alberto Fernández, de alguna manera, marcando la cancha, somos tres partes. Marcando la cancha al interior de la gestión de gobierno y la marcando coalición. la cancha, son tres partes, esta la elegí yo. Hasta ahora sería la primera lectura. Porque tenemos la de Sergio Massa con su independencia. Sergio Massa, o sea, el viceministro de Economía, que realmente sería el técnico, o sea, sería el ministro de Economía en la gestión propiamente dicho, Gabriel Rubinstein, fue crítico de Cristina Fernández, bueno, inclusive... Sí, borró tweets, Sí, o por lo menos ocultó. bueno, después pidió disculpas, lo que fuera. Pero digamos, dentro de esta coalición, las diferencias previa a la gestión y en la gestión. Ahora vamos a la oposición. Apareció un tal Facundo Manes, ¿sí? Con una serie de declaraciones. Ayer lo entrevisté en otro medio a Federico Storani. Federico Storani adhiere lo de Facundo Manes, no solamente adhiere, hace una crítica al radicalismo respecto de que tiene que diferenciarse dentro de Juntos por el Cambio, y la pregunta siempre estaba orientada al resto. Bueno, ¿qué pasa con algunos dirigentes radicales que parecen directamente, si lo dijo Macri, le tenemos que contestar favorablemente a él? ¿Cómo estás viendo el tema de los climas de los políticos? Bueno, es muy interesante lo que mencionás respecto a Manes, porque sí estamos viendo o evaluando novedades respecto al posicionamiento de Manes. Nosotros cuando evaluábamos el posicionamiento en la opinión pública o de cara a próximas elecciones de Facundo Manes hace 2, 3, 4 o 5 meses atrás, notábamos y percibíamos que era un candidato relativamente bien instalado. ¿Qué significa esto? Que tenía saldos positivos de imagen. Cuando evaluábamos su imagen en instalación pública, teníamos que cerca del 40% de los argentinos tenían una imagen positiva y una proporción bastante menor una imagen negativa. Así que era un candidato muy bien instalado de cara a la opinión pública. A partir de sus últimos movimientos o apariciones públicas, sí lo que estamos detectando es que está perdiendo ese caudal. ¿Lo mataron los propios entonces? Los mataron los propios. Y lo que hay que entender, nosotros hablábamos antes de oferta y demanda, que la oferta, o sea, los políticos, tienen que adecuarse a su demanda. Lo que le sucedió a Facundo Manes es que al abrir una situación, o por lo menos una perspectiva de críticas hacia Mauricio Macri, hacia la coalición propia, su propia demanda, por lo menos la demanda que estaba más cercana a la oferta de Facundo Manes, percibió esto como una, no sé si decirlo traición, o por lo menos una falta de correspondencia con lo que estaban esperando con su demanda. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pero para recordar a la gente, él dijo, debemos hacer autocrítica. Sí. Es lo que dijo. Debemos hacer autocrítica. Sí, su demanda, o por lo menos la demanda de Juntos por el Cambio, el electorado de Juntos por el Cambio, esto lo leyó, o por lo menos lo interpretó como sacar los pies del plato, o por lo menos no corresponderse con las expectativas que ellos depositan en un liderazgo político. O no lo entendió, che, ¿no me preguntaste antes de hablar?
No, puede ser eso. Ahora, el desafío es pensar cuál es la estrategia que tiene Facundo Manes a partir de este posicionamiento. Por ahí, su racionalidad es, bueno, tengo que construir un nuevo centro, o por lo menos construir política en el centro del espectro político, que podría ser algún tipo... Me pregunta, ¿no será que el radicalismo se acople a Facundo Manes? Hoy, a ver, por los resultados que nosotros tenemos tanto en grupos focales como en encuestas, no existe el centro. No hay demanda, o por lo menos no hay una demanda relevante, o por lo menos no hay una expectativa de que se genere un posicionamiento de oferta política centrista. Centrista en el sentido de tan distante del kirchnerismo como del anti-kirchnerismo, o por lo menos en el centro ideológico. Hoy no estamos encontrando esa demanda. Así que, nada, queda abierta el interrogante de cuál es el posicionamiento que está logrando o va a lograr Facundo Manes a partir de sus últimos movimientos. Sí está claro que los anteriores, por lo menos la demanda que anteriormente tenía mayor proximidad a Facundo Manes, no le está gustando, no le estaría gustando o no estaría tan satisfecho con esos últimos posicionamientos. Bien, vamos a... Hecho un político nacional, yo no me lo imaginaba, ¿no? Pero bueno, siempre, así como el fútbol es el arte de lo impensado, también la política lo es. Javier Milei, España, declaraciones, obviamente de derecha, y ovacionado. Bueno, de Javier Milei también hay datos o novedades de los últimos 2 o 3 meses. Cuando nos juntábamos, o por lo menos hacíamos entrevistas, hará 2, 3, 4 meses, hablábamos de que el fenómeno Milei se estaba cayendo, se estaba pinchando, que a partir de sus últimas declaraciones, una parte sustancial de aquellos que antes tenían una imagen positiva de Milei, no estaba evidenciado eso. Bueno, en los últimos 2 meses notamos o percibimos una recuperación de Javier Milei. Y hay un dato relevante, que esa recuperación está, o por lo menos ese crecimiento de Javier Milei que estamos detectando en los últimos 2 meses, viene de una familia, de un universo, de un ecosistema que antes creíamos refractario a Javier Milei. En la práctica, el crecimiento hoy de Javier Milei se da entre los votantes que en el 2019 eligieron a Alberto Fernández. O sea, ex votantes kirchneristas, sí, o del Frente de Todos, hoy están, por así decirlo, comprando a Javier Milei. Su crecimiento se apalanca principalmente en esa demanda política, ex votantes del Frente de Todos. Esto abre una serie de interrogantes, que es: ¿cuál es el techo de Javier Milei? Porque si durante el año pasado y principios de este año creció a partir de los votantes de Juntos por el Cambio, antes ese crecimiento estuvo apalancado en votantes por Juntos por el Cambio, y hoy, a fin de año, está logrando crecer a partir de votantes del Frente de Todos, haciendo una proyección cuasi lineal al año que viene, estamos por decir que esa perspectiva de 2 grandes coaliciones que teníamos en la cabeza, Juntos por el Cambio con Frente de Todos, a partir de estos últimos movimientos, potencialmente será más un escenario de 3, en donde podrían oscilar entre 25 a 30 puntos cada una de las coaliciones políticas. O sea, ya se está jugando que entra en la trilogía. Potencialmente sí, a partir de estos últimos movimientos, donde su crecimiento o el crecimiento de Javier Milei se da entre ex votantes del Frente de Todos. Tema, ¿eh? Qué tema que planteaste, lo dejaste acá para el cierre del programa. Tiene la bomba. Bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando en otros programas. Señores, ahora sí tengo que primero agradecerle a Julián Libonati, muchas gracias por estar acá, a todos los invitados, y me voy parando porque tenemos que agradecer a Sastrería Windsor, una sastrería tradicional pero con un enfoque moderno, un espíritu joven, la ropa a tu medida. Mira lo que es este saco, la tela de Sastrería Windsor, se dice Premium Soft Touch. Wow. Bueno, señores, Sastrería Windsor está en la calle Maipú 843. Usted se puede contactar a través de @Sastrería Windsor. Me despido de todos ustedes. Nos vemos la semana que viene acá en Unidad Federal.